Bueno, hay muchas definiciones de lo que es asfixia, hipoxia, etcétera. Vamos a acercarnos a la parte lo más fisiológica posible y definiendo la asfixia como un evento que en un 20% es un evento preparto, por eso hablamos de asfixia perinatal, durante el parto o en el proceso de nacimiento, que tiene como sustrato un déficit del intercambio gaseoso entre el feto a través de la placenta, el feto y la madre a través de la placenta. Eso lleva, esa hipoxemia, a una disminución de la frecuencia cardíaca fetal intraútero, importante, o en la etapa neonatal inmediata, que ocasiona un deterioro del intercambio gaseoso, entonces produce hipoxemia, hipercapnia, descenso del pH, a su vez se activan los mecanismos que conllevan también a la producción de una acidosis metabólica. Por lo tanto, en la asfixia perinatal, la acidosis de tipo mixta, tanto respiratoria como metabólica. Todo eso conlleva una perfusión insuficiente de los tejidos y órganos en el feto. Hace unos años a nosotros nos hablaban de una clasificación de asfixia severa, moderada, leve. Hoy, desde el 2003, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología se pusieron de acuerdo con la definición de asfixia, que incluye una acidemia metabólica o mixta profunda con un pH de menos de 7, lo ideal de sangre del cordón, presencia de un Apgar persistentemente bajo, por debajo de 3, por más de 5 minutos. O sea que el Apgar más importante para la definición es el del 5.º minuto. Secuelas neurológicas clínicas en el periodo neonatal inmediato, que incluye esos datos que nos dicen que el niño está haciendo una encefalopatía hipóxico-isquémica. Datos de disfunción neurológica y datos de disfunción multiorgánica en el periodo neonatal inmediato. Por eso ustedes ven que no somos tan celosos con la diuresis horaria, etcétera, el cuidado de no alimentar al niño temprano, porque hay repercusión, como vamos a ver más tarde, en diferentes órganos de la economía. Bueno, aunque esos datos son viejos, hace 15 años que ha cambiado poco en algunas regiones la asfixia. O sea, se han hecho muchos esfuerzos, pero sigue siendo un problema que nos afecta a todos. Esa estadística de esa época, donde decía que de 130 millones de nacimientos, 4 millones nacían asfixiados. De esos, el 50% ocurría algo de esto. 1 millón morían, pero ojo, el porcentaje que sobrevivía quedaban con secuelas importantes. Entonces, de ahí que se le dio importancia a las guías de reanimación. Y fíjense que las guías de la academia comenzaron en el 96 a ser más difundidas. Ahí salió la 4ª edición, y no fue hasta el año 2000 que salió la 3ª edición, salió la 4ª en el 2000. Hoy estamos en la 6ª edición de RCP, y en octubre el ILCOR, que es el organismo internacional encargado de hacer las revisiones, hizo algunas revisiones, no hay tantos cambios, sale liberadas en abril del 2015 para ser puesta a mediados del 2016. O sea que estamos todavía con la 6ª edición. Bueno, la incidencia varía de país en país. En países donde hay muchos recursos, el médico con mucha formación, la incidencia de asfixia es más pequeña, y en países donde no hay mucho entrenamiento, no hay muchos recursos, la incidencia de asfixia es elevada. En nuestro país duró mucho tiempo con una incidencia alta de asfixia, y a partir de 2002, con los cursos de RCP y los diferentes upgrades que se le ha dado, ha bajado la incidencia de asfixia a nivel nacional. Era una de las 5 causas de muerte en el periodo neonatal, con una letalidad en algunos sitios que oscila tan alto como 66 e intermedia como un 31, y sobre todo mientras menos peso y menos edad gestacional, mayor
incidencia, mayor mortalidad y por tanto mayor posibilidad también de secuelas. Fíjense que si vemos alguna serie de la mortalidad natal según el APGAR al quinto minuto, en niños pretérmino, un APGAR entre 0 y 3, una incidencia de 244 por 1000 nacidos vivos, mientras que aquellos que tuvieron un APGAR por encima de 6, la cifra bajó a 5, y en los niños a término de 35 por 1000 a 0.2, pero el segmento de los niños pretérmino, por razones de su inmadurez tisular, tiene mayor impacto la asfixia perinatal. Entonces, básicamente, un trastorno de tipo bioquímico, en donde hay hipoxemia, hipercapnia, descenso del pH, que es la acidosis respiratoria. Y eso, el descenso del pH, el descenso del bicarbonato nos lleva a una acidosis metabólica y vienen entonces las repercusiones sistémicas. Entre los mecanismos de la asfixia hay varios. Básicamente, cuando hay interrupción de la circulación umbilical, una compresión importante del cordón o nudo del cordón, se trastorna el intercambio. Cuando alguna condición materna, y tenemos aquí la hipertensión inducida por el embarazo, las enfermedades crónicas maternas, todo lo que conlleve a hipoxia materna, trastorna el intercambio a través de la placenta. O cuando, por alguna circunstancia, el riego materno se hace inadecuado, el gasto sistólico que va a la placenta se hace inadecuado, como el desprendimiento prematuro de la placenta, que produce una alta mortalidad, tanto materno como fetal. En lo que trabajamos en hospitales donde hay maternidad, sabemos el impacto que tiene sobre la mortalidad, tanto neonatal como materna, del desprendimiento de la placenta. También puede haber cuando alguna enfermedad de tipo crónico trastorna el intercambio, como son enfermedades cardíacas, respiratorias, madres falsémicas, madres tuberculosas, etc. O aquellos recién nacidos que nacieron y tienen una incapacidad para hacer una adecuada transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Aquellos niños con pretérmino, niños con déficit surfactante, hace síndrome de estrés respiratorio. Tenemos una alta incidencia de madre usuaria de drogas y esos casos de depresión por drogas son frecuentes. Y también tenemos serios problemas con la asistencia del parto. Por lo tanto, el trauma al nacimiento también nos lleva como causa de asfixia. Entonces, hay múltiples causas. Las principales: hipertensión inducida por el embarazo, diabetes, cardiopatía, nefropatías. Aquellos pacientes que tienen una anomalía congénita, lógicamente nacen asfixiados con mayor frecuencia, eritroblastosis, todo aquello que produzca meconio intraútero, porque hubo un periodo hipóxico importante, predominó el vago, el niño hizo intento de respirar, sale meconio y comienza la broncoaspiración, y todas las consecuencias que nos lleva la broncoaspiración. Y todas aquellas condiciones que nos llevan a sufrimiento fetal agudo, nos producen asfixia. Y ya dijimos las hemorragias del tercer trimestre, como son el desprendimiento y la placenta previa. Pero también, hoy se llama parto obstruido, la de proporción fetopélvica. Si no se hace un manejo adecuado, termina siendo sufrimiento fetal. Las gestaciones múltiples, porque ustedes saben que no es lo mismo 6 fetos, 3 fetos que 1. Entonces, la circulación se altera, el riego sanguíneo. Aquellas condiciones que cursan con polihidramios, oligoamnios, aparte de que se asocian también con anomalías congénitas importantes, también es una forma importante de disminución del intercambio gaseoso. Y durante el parto, si no se hace una adecuada selección de la técnica anestesia, muchas de las técnicas de anestesia producen hipotensión y eso repercute en el intercambio feto-materno. La atención inmediata de recién nacido es vital, de ahí que hay estrategias para mejorar la atención del parto, como el minuto de oro. El primer minuto es tan importante que 90% de los casos de asfixia, de los nacimientos, podemos hacer que haga una adecuada transición, si asistimos adecuadamente en ese primer minuto. Si hacemos adecuada maniobra de reanimación, lógicamente no va a suceder, pero si no sabemos reanimar un paciente, ahí es que se nos complica. Y todos los procesos de iatrogénica que hay en el parto nos pueden llevar a asfixia. Bueno, es el experimento clásico de Leuna Mona Rhesus. Se hizo una cesárea,
se monitoreó frecuencia cardíaca, presión arterial, gases arteriales, se le puso un monitor de apnea. ¿Y qué pasó? Que en un periodo corto de hipoxia comenzó el bebé a hacer jadeo o gasping, pero de corta duración, cayó en apnea, pero no hubo alteración significativa solamente de la frecuencia cardíaca. No se alteraron los gases, no se alteró la tensión arterial, pero si, eso lo llaman apnea primaria, si persistió el periodo de hipoxia intrauterina durante mucho tiempo, comenzaron a hacer esos jadeos rápidos, ese gasping intraútero, comenzó a alterarse la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, los gases arteriales, y entonces, si no se hace una adecuada reanimación, tenemos consecuencias importantes. ¿Cómo sabemos que un niño nació, el niño que nació estuvo en apnea primaria? Por la respuesta de reanimación. Y periodo corto de hipoxia, cuando usted lo aspira, lo seca, lo estimula, el niño responde. Ahora, si el niño tuvo en apnea secundaria, que ya hubo alteración importante de todos esos parámetros, entonces el niño hay que hacer maniobras avanzadas de reanimación. Es la forma de ustedes retrospectivamente saber si el niño estaba en apnea primaria o secundaria. Y tenemos que saber también que cuando hay una contracción uterina, y esa es la base de la fisiopatología, del trabajo de parto, etc., cuando hay una contracción, hay un 65% menos de flujo materno. Eso disminuye la perfusión placentaria, altera el intercambio gaseoso y es la responsable de todas las alteraciones que vimos de hipoxemia, hipercapnia, etc. Entonces, cuando hay asfixia intraútero, hay estimulación simpática inicial. Por eso, en el monitoreo fetal, la primera fase, en donde domina el simpático, es lo que hay una taquicardia. Posteriormente, de cuando hay esto, se redistribuye el gasto cardíaco a los órganos nobles. ¿Cuáles órganos necesitan más sangre? La distribución se hace al cerebro, corazón y las suprarrenales. Los otros órganos necesitan menos en ese momento. Eso puede llevar a que si el gasto cardíaco baja tanto, haya trastorno de la contracción y muchos niños con asfixiados nacen con insuficiencia cardíaca porque hacen insuficiencia miocárdica. Pero posteriormente se va profundizando y el niño, mientras más profunda la acidosis, predomina entonces el parasimpático. El niño hace bradicardia intraútero, se le abre el esfínter, aspira y por eso que en el sufrimiento fetal hay presencia de alteración de la frecuencia cardíaca fetal y presencia de meconio. Todo eso produce daños importantes a nivel celular. Y si hay daño celular importante, hay repercusión tisular. Si hay repercusión tisular, hay daño orgánico y vienen las repercusiones sistémicas de la asfixia perinatal. No lo vamos a poner ese cuadro y desarrollarlo, pero sí es importante que sepamos que esos cambios hipóxicos tienen como consecuencia una serie de reacciones. Hay alteraciones de la bomba de sodio o potasio intracelular, eso lleva a daño neuronal. Hay liberación de sustancias, aminoácidos excitatorios que predominan sobre los inhibitorios y todo eso repercute sobre el edema cerebral, por eso los niños hacen convulsiones, hacen irritabilidad y todo eso conlleva a la muerte celular. Se liberan radicales libres y comienza el daño endotelial y comienzan los problemas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero que nos enseñaron en la escuela de medicina fue la historia clínica, buscando factores de riesgo y técnica de evaluación de la unidad fetoplacentaria, como son la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Con fines de monitorización, el nuevo partograma de la Organización Mundial de la Salud considera como bradicardia por debajo de 100 latidos por minuto y taquicardia por encima de 180, porque el rango que nos enseñaron en la escuela de medicina de 120 a 160 hacía que muchas pacientes con taquicardia, con bradicardia muy leve, fueran llevadas a cirugía innecesariamente. El perfil biofísico fetal, mientras más alto mejor, mientras más bajo peor es la condición del feto. Hay pruebas como la estimulación vibroacústica, poniendo una campana o algo musical encima del abdomen materno y se ve cómo aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Es una prueba de bienestar fetal indirecta. El
Monitoreo fetal, la aparición de DIP tipo 1 es normal, y vamos a ver, creo que tengo una imagen, DIP tipo 2 o desaceleraciones tardías indican que hay un sufrimiento fetal, y el DIP tipo 3, que son las desaceleraciones variables, me dice que había alguna circular de cordón. La flujometría Doppler es importante, pues si encontramos alteraciones en el Doppler, en la cerebral media, en la umbilical o una onda retrógrada, me dice que ese feto está sufriendo y en peligro de muerte. Y aunque nosotros aquí no tenemos esas técnicas invasivas, en muchos países utilizan cordocentesis para medir gases arteriales y algunas otras sustancias. Entonces, creo que está de más pasar por acá esta descripción de lo que es la estimulación vibroacústica y el Doppler. Lo que sí tenemos que saber es interpretar lo que es un DIP tipo 1, sencillo, DIP tipo 2 y DIP tipo 3. Es sencillo, ¿cómo se hace? Cuando hay una contracción uterina, en el pico o el acme de la contracción uterina, el feto responde bajando la frecuencia cardíaca fetal. Pero inmediatamente el tono uterino baja, esa frecuencia cardíaca fetal se recupera, eso es normal. Fíjense que el espacio entre el pico, el descenso, aquí y esto es muy corto, eso se llama decalaje, lo vamos a ver en el DIP tipo 2. En el DIP tipo 2, la elevación del tono uterino y el descenso de la frecuencia cardíaca fetal no se hace igual que en el 1. Cuando desciende el tono uterino, tarda mucho en recuperar la frecuencia cardíaca fetal. Fíjense que de aquí a aquí hay ese espacio, eso se llama decalaje. Mientras más alto es el decalaje en el monitoreo fetal, mayor es la repercusión de la disminución del oxígeno en el feto. Y por lo tanto, eso es sufrimiento fetal, un DIP tipo 2, o desaceleraciones tardías. Estas son las tempranas. Eso es normal y esto es sufrimiento fetal. Y aquí es por compresión del cordón. En la medida que el cordón se libera después de la contracción, el feto recupera y no tiene ninguna repercusión. Bueno, pero ¿cuál es el daño? ¿A qué nivel produce el daño hipóxico isquémico? Tiene repercusión sobre el sistema nervioso central, y ahí que yo me voy a centrar esta parte. Tiene repercusión sobre el sistema cardiovascular, sobre las adrenales, sobre el pulmón, sobre el riñón. Hay problemas metabólicos, por eso los niños asfixiados hacen desequilibrio hidroelectrólico importante, hacen hipoglicemia, hiperglicemia, o sea, no hay una buena regulación. Hematológico, los niños van a hacer coagulación intravascular diseminada, nos altera bastante la médula y lo confundimos con una sepsis. Son daños propios de la asfixia, al igual que el sistema gastrointestinal. Fíjense que por eso que nosotros nos cuidamos de no alimentar a los bebés asfixiados en las primeras 72 horas, porque todo ese caudal sanguíneo que sacamos de la mesentérica para llevar la reperfusión a otros tejidos, hace que ese intestino, si nosotros lo agredimos en las primeras horas, nos haga una enterocolitis, por eso nos cuidamos tanto. Y esos son los porcentajes de afectación de diferentes órganos. Fíjense cuán alta es la repercusión sobre el sistema nervioso central. Y por lo tanto, la calidad de vida de ese bebé se va a alterar significativamente posteriormente. Ese cerebro es el órgano más vulnerable por su pobre capacidad de regeneración y las eventuales secuelas que podemos ver. Y entonces, esa lesión importante de la hipoxia sobre el cerebro es lo que conocemos como encefalopatía hipóxico-isquémica de diferentes grados, dependiendo de la duración y de las alteraciones que presenta. Y la clasificación de la encefalopatía hipóxico-isquémica la hacemos en base a la clasificación de Sarnat y Sarnat. Entonces tenemos leve, moderada y grave. En la leve puede haber algunos temblores, hiperreflexia. Ya en la moderada, el niño tan letárgico, puede haber hipotonía, hiporreflexia. Comienzan las convulsiones, pero no convulsiones como estamos acostumbrados a ver en la etapa pediátrica, puede ser chupeteo, pedaleo, al igual que la apnea, que puede ser un equivalente convulsivo. Y ya el paciente con un grado grave de encefalopatía hipóxico-isquémica, vamos a observar estupor, coma, convulsiones importantes, arreflexia y datos que nos anuncian muerte cerebral. En muchos servicios de neonatología, al paciente asfixiado le dan seguimiento electroencefalográfico y le pueden documentar este tipo de... Bueno,
El daño cerebral, ¿dónde se localiza? Básicamente, depende de la edad gestacional. Mientras más pretérmino es el niño, mayor repercusión, y vamos a mostrar algunas imágenes ultrasonográficas de daño producido por la asfixia. En los niños de más de 36 semanas, básicamente infarto de la corteza y la sustancia blanca subcortical, pero en niños pretérmino es básicamente la sustancia blanca periventricular. Por eso en los niños pretérminos damos seguimiento sonográfico periódico y vemos que una de las lesiones más comunes es la leucomalacia periventricular, que si se profundiza produce hemorragia intraperiventricular, incluso puede llegar hasta hidrocefalia, etc. Y ese tipo de lesiones son la destrucción neuronal selectiva o una destrucción completa de un hemisferio cerebral, que también lo hemos visto en nuestra institución. En el sistema cardiovascular hay isquemia miocárdica transitoria, puede haber insuficiencia cardíaca, aparición de soplo y el niño puede chocarse. Por eso dentro de las maniobras de reanimación está el uso de expansores de volumen, porque esos niños se chocan. Básicamente la asfixia produce disminución de producción de surfactante, tanto en niños, puede ser en niños a término y niños pretérmino, porque el surfactante es un balance entre producción y consumo. En los niños asfixiados, aunque sea un niño a término que esté produciendo mucho surfactante, consume mucho y entonces por eso muchos niños tenemos que usar. Básicamente ese tipo de problema pulmonar y una repercusión cardiopulmonar importante que vemos con cierta frecuencia es la hipertensión pulmonar persistente, secundario a ese cuadro de hipoxia importante, persistente, que produce hipertensión a nivel, vasoconstricción a nivel de la pulmonar. A nivel renal hay muchos problemas, pero básicamente lo que nosotros más pesquisamos es la necrosis tubular aguda, por eso somos tan celosos con el flujo, la orina en estos pacientes, la diuresis horaria, porque es una forma temprana de nosotros darnos cuenta de que hay una disfunción renal. A nivel digestivo, básicamente, lo más importante es la enterocolitis, por eso nuestro celo con la alimentación lo más retardada posible, y a nivel hepático se trastorna toda la función hepática, por eso esos niños hacen ictericia, hacen trastornos metabólicos, hacen problemas de coagulación. En el sistema hematopayético produce todo esto, pero lo más importante es la coagulación intravascular diseminada, que nos puede llevar a sangrado importante y por lo tanto complicando el cuadro. En el problema, los trastornos metabólicos son varios. Hacen acidosis metabólica, esos niños pueden producir hipernatremia, si tenemos que usar bicarbonato podemos llevarnos el sodio bastante alto, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ese niño puede hacer hipoglicemia y si no hay una adecuada vigilancia, a veces por la disminución de la regulación de la glicemia, hacen hiperglicemia. La hipoglicemia nos lleva a convulsiones, como ustedes saben, y la hiperglicemia nos puede llevar a una hemorragia intracraneal. Por lo tanto, hay que pesquisar en forma activa los problemas metabólicos. Y ese es el flujograma de la reanimación, que no lo vamos a desarrollar aquí, pero que es importante que hagamos todos los pasos sistematizados para tener éxito en la reanimación. Si no, usted no puede comenzar el alfabeto con la M, usted tiene que ser con la A. Y la reanimación es un A, B, C, D, una secuencia para poder ser exitosa. Y la reanimación tiene su historia desde los tiempos bíblicos. Y de ese libro de Reyes, dice, y él llegó y se colocó sobre el niño y puso su boca sobre su boca y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos y él se estrechó sobre el niño, el cuerpo se tornó tibio. Ejemplo de termorregulación, ventilación a presión positiva, masaje cardíaco. En la Biblia está. Bueno, ese buen mozo soy yo. ¿Qué hacemos con los niños asfixiados? No los mandamos para su casa, no los mandamos con su mamá, vigilancia estrecha. Un adecuado seguimiento en la unidad de cuidado intensivo neonatal que incluye uso de ventilación mecánica si es necesario, seguimiento sonográfico periódico y frecuente, y nos auxiliamos
de los cardiólogos porque la hipertensión pulmonar persistente nos da bastante problemas y en ocasiones la ventilación mecánica convencional no resulta en éxito y tenemos que apelar a alta frecuencia. Y algunas imágenes de sonografía transfontanelar con algunas características especiales. Es un niño de 28 semanas con asfixia y encefalomalacia quística. La sustancia blanca se reblandece y produce lo que se llama el fenómeno del cerebro brillante. Eso puede llevar a hemorragia y producirnos trastornos importantes de la calidad de vida de esos niños. Estos datos este niño no tenía datos de hemorragia intraventricular, pero tenían encefalopatía quística y se le hizo una resonancia magnética y 2 meses después persistían. Entonces, esos pacientes los derivamos a un servicio de neurología porque muchos de ellos hay que intervenirlo y ponerle válvula. Eso, de nuevo, el fenómeno del cerebro brillante, todo eso es por la hipoxia. Encefalopatía quística. De nuevo, esa imagen así brillosa y así, imagen del cerebro brillante. Y, de nuevo, encefalomalacia quística y dilatación ventricular. Datos importantes, ventriculomegalia, etcétera. Todos son de nuestro servicio. Ahora, el tema central, ¿qué hace la asfixia en la familia, en el bebé y cómo la sociedad repercute en la parte? Bueno, hay un índice de morbilidad que me dice que a menor Apgar, mayor puntaje, que a mayor repercusión metabólica, por ejemplo, el exceso de bases, mientras el déficit es mayor, mayor puntaje y mayor posibilidad de mortalidad. Y que cuando hay alteraciones, por ejemplo, DIP tipo U2, que es la desaceleración tardía, mientras más alteraciones son en el trazado, mayor puntaje, mayor mortalidad. Y así, como podemos ver, mayor posibilidad de que tenga convulsiones, trastorno del tono muscular, que tenga hipotensión, que haya necesidad de uso de ventilación mecánica, mayor posibilidad de daño renal en estos niños, por lo tanto la mortalidad es mayor. Y también un 6% de la asfixia constituye causa de déficit neurológico. Y se ve que el Apgar, mientras más bajo, por más tiempo, la posibilidad de parálisis cerebral infantil son mayores. Como vemos aquí, 20 minutos, un Apgar bajo, 57.1 de parálisis cerebral infantil. Entonces el Apgar menos de 3 a los 20 minutos se asocia con 59% en ese trabajo de mortalidad, 57% de parálisis cerebral, y todo paciente que tenga retardo en el inicio de la respiración por más de 30 minutos se asocia con un 80% de riesgo a morir. Fíjense que los pacientes que duran más de 10 minutos con un Apgar bajo, 10, 15, 30, usualmente cursan con un tono importante. Lo último que se pierde es el tono y lo más peligroso y lo más tarde que se recupera también es el tono. Entonces, al menor tono, con esos pacientes con Apgar bajo, mayor posibilidad de tener daño importante después. Pero resulta también que ese órgano se afecta bastante. Y el cerebro trabaja más intensamente que el resto del cuerpo. Comprende menos del 2% del peso, pero consume hasta el 20% de la energía corporal. Entonces, si hay lesión cerebral, se trastorna todos esos sistemas y por lo tanto todos los sistemas orgánicos, enzimáticos, autorregulación, etcétera, se altera, entonces comienzan las complicaciones. Entonces la asfixia perinatal o la encefalopatía hipóxico-isquémica permanece como una condición seria, causante de mortalidad y morbilidad importante, pero tan importantes son las discapacidades a largo plazo, con necesidad de seguimiento y rehabilitación con equipos humanos especializados, coordinados y costosos. Fíjense que en el país lo están llenando de centros de discapacidad. Y muchos de esos niños que van a los centros de discapacidad fueron niños asfixiados. Eso
genera problemas sociales, porque un niño con daño cerebral, aparte de trastornar la familia, se altera todo lo que es el engranaje, la comunidad, etc. Entonces, anualmente, la asfixia perinatal es responsable de 23% de 4 millones de muertes neonatales ocurridas en el planeta. Son datos de OMS y es causante de múltiples alteraciones de la función neurológica, generando discapacidad y trastorno del neurodesarrollo. Entonces, la lesión cerebral secundaria, causada por la encefalopatía hipóxica isquémica, ha sido reconocida como una causa importante de morbilidad neurológica y mortalidad por más de 100 años documentado. Ese autor decía que la discapacidad tenía que ver mucho con la prematuridad, con la dificultad mecánica durante el parto. Freud, ya en el año 1897, especulaba que la parálisis cerebral puede seguir como resultado de eventos ocurridos durante el embarazo. Y hablamos de asfixia perinatal porque la mayoría de eventos son anteparto. O sea que tenía mucha razón. Entonces, todo lo que hemos visto impacta el medio familiar, impacta a la comunidad y la calidad de vida de esos niños que nacieron con asfixia perinatal. Entonces tenemos retos y desafíos en esto. ¿Cuáles son? Bueno, disminuir la incidencia de asfixia perinatal. Hay que hacer esfuerzos por disminuir la asfixia, por mejorar la atención del parto, por mejorar la asistencia inmediata del recién nacido, procurar recursos para su rehabilitación e inserción en la sociedad. Genera gastos importantes para la familia y para el Estado, y mejorar la calidad de vida de esos niños que ocurrieron eventos de asfixia perinatal es un reto para nosotros. Fíjense cuán alteración importante tienen muchos de estos niños, tono muscular, niños con convulsiones, con daño cerebral importante, que pudimos haber quizá evitado. Y básicamente ese tipo de población contenta, alegre, normal que queremos, porque, como dijo Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy, porque mañana será demasiado tarde. Un niño con asfixia, un niño con una calidad de vida alterada, ya no tiene la misma oportunidad de aquellos niños en la diapositiva anterior. Básicamente ese es el enfoque del impacto sociofamiliar que yo quería traer. Bueno, como soy yo el otro disertante. Sí, yo soy el otro. Lo mejor del mundo es ser amigo del presidente. No. Bueno. Paradójicamente, esta es la primera vez que yo doy esta conferencia en la ciudad de Santo Domingo. Yo la doy en toda parte de la... menos aquí. Y parte de la responsabilidad de esa conferencia y de que ese tema se hable hoy está aquí. El doctor Scott Fuller, el doctor Hamilton López, nos enfrascamos en ese proyecto. Cuando llevamos el proyecto a la universidad tuvimos serios problemas, no sabían lo que era eso, pero vamos a ver qué es eso. Bueno, cuando hablamos de ecología pensamos en cosas bellas, en plantas, ¿verdad? Flora, fauna, cosa preciosa como esa. Pero, ¿por qué hay que saber ecología neonatal? Bueno, hay diferentes estudios que documentan el riesgo de dificultades en los recién nacidos. Mientras más inmaduro, más pretérmino es el niño, la ecología lo altera más. En esos niños pretérminos de peso bajo, o aquellos que han tenido patología agregada a la prematuridad, se ha demostrado una amplia variedad de dificultades en las áreas cognitiva, académica, sensorio-motora, social-emocional y trastornos en la conducta. Esto está documentado con muchos trabajos. Bueno, en adición a eso, los recién nacidos en las unidades de cuidado intensivo están expuestas a la agresión de nosotros, a la agresión del medio. Y nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas
que son inadecuadas para ellos, y nosotros creemos que están bien, para mantenerlos vivos, pero hay que hacerla. Pero ese desarrollo normal y natural se altera con nuestras intervenciones en la unidad neonatal. Y básicamente definimos ecología como la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente. En este caso, entre los recién nacidos y su ambiente. La ecología neonatal, entonces, la interacción del niño con el ambiente físico y biológico. Cuando se comenzó ese trabajo, fue muy difícil encontrar bibliografía, sobre todo en la región de las Américas. Colombia es uno de los países que hizo algunos trabajos, pero le podía decir que el de nosotros está más completo, ¿verdad, Escarfuller? Más completo. Bueno, ¿qué sucede? Que cada día más sobreviven más recién nacidos pretérminos. Con los progresos de la neonatología, la supervivencia aumenta. Este progreso tiene un precio cuando mandamos a esos niños a su casa que tenemos que saber. Hay diferentes estudios, pero ese estudio de May y colaboradores se reportó que los recién nacidos prematuros que experimentan intensidades reducidas de luz y ruido entre ese periodo, 7 de la noche a 7 de la mañana, porque tenemos 2 hospitales, 3, el de 8 a 12, el de 12 a 8 y el de 8 a 7. Los tratamos diferente en los 3 turnos. Se estudió eso. Esos niños que disminuyeron la luz y el ruido ganaron más peso, tuvieron un sueño reparador y lograron anticipar la alimentación al pecho más importante, más significativa en relación a aquellos prematuros que permanecieron con luz continua las 24 horas del día. Yo tengo una paciente que tiene 17 años, fue pretérmino y no duerme si la luz no está prendida. Con la luz apagada no puede dormir. Bueno, estos hallazgos sugieren que en las unidades de cuidados intensivos deberían establecerse niveles adecuados de luz día-noche para promover un medio ambiente que favorezca el desarrollo de esos niños, ya que ello puede estresar a esos bebés. Y fíjense que las luces de nuestras unidades no se apagan nunca. Mañana, tarde y noche las luces están prendidas. Bueno, eso es parte de los estudios que participó el doctor Escarfuller. Fíjense, diferentes días, diferentes exposición a la luz. Pero fíjense valores como 340 a 400 lux, cuando la academia recomienda entre 50 y 100 unidades lux. O sea que estamos agrediendo 6, 7 veces los valores aceptados por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, no hay nada más diferente del ambiente intrauterino, caliente, con todas sus necesidades cubiertas, que el medio extrauterino, frío, ruidoso, agresivo que le damos. Esto puede afectar deficiencia a los recién nacidos en problemas, deficiencia en el desarrollo psicológico y neurológico. Y entonces es difícil que un lugar con tantos avances tecnológicos no piensa en el recién nacido después que llegó a la unidad. Bueno, ese sería el niño del futuro. Podemos mandarle mensajes por email, por WhatsApp. Entonces, ¿cómo es el ambiente dentro del útero? Bueno, líquido, está medio líquido, un nadador, por eso viene el parto culturalmente adaptado, ¿verdad? Algunos en medio líquido, tibio, hay un gradiente de temperatura de la madre al niño y le pasa calor, pero es tibio. Oscuro, proporciona contención y comodidad, además de los nutrientes y hormonas necesarias para el desarrollo normal. Proporciona flexión, y yo enfatizo flexión, posición fetal, le hemos visto la posición fetal, favorece el desarrollo de la línea media, la contención y la comodidad, posición fetal. El feto percibe los sonidos fisiológicos de la madre, por eso la técnica de vibración acústica es una prueba de bienestar fetal, y se sabe que cuando el padre le habla o le toca en el abdomen de la madre, aumenta la frecuencia cardíaca fetal, por lo tanto, el feto percibe sonidos. Bueno, pero resulta que nosotros cuando sale, lo primero que hacemos es
Nos llevamos al niño, lo separamos de la madre y a veces la madre preguntando por el bebé y usted por allá lejísimo. Ese ambiente es traumático, esa separación es traumática. Entonces, ¿qué hacemos afuera? ¿Cómo es el ambiente intrauterino? Todo lo contrario. Luminoso, ruidoso, además de los ruidos del hospital, los ruidos de la calle, las incubadoras, con interrupciones del sueño para tomarle muestras, hacerle gases, ponerle un levín, etcétera. Intervenciones dolorosas, no pensamos. En el recién nacido, con superficies duras, frías, luz blanca a las 24 horas, procedimiento traumático generador de dolor, posición horizontal no anatómica para el descanso recién nacido en vez de la posición fetal. Por eso les voy a mostrar algunos tipos de nidos. Alarmas de la incubadora, del oxígeno, de la bomba de difusión, del ventilador, los celulares, la bachata que ponen en las unidades neonatales, las puertas, las incubadoras, todo eso está medido. Todo eso está medido. Bueno, ¿cómo estaba aquí y cómo está aquí ese bebé? Porque el neonato es una persona que siente y sufre. Por lo tanto, se debe cuidar, no solo curar. Cuidar y curar son cosas diferentes. Mientras mejor sea la situación durante la estadía hospitalaria, mejor será su desarrollo y su calidad de vida. El doctor Miguel Arguía tiene en Argentina un proyecto que se llama Maternidad Centrada en la Familia, en donde 8 madres en la unidad están todo el día con el niño, aprenden a cuidarlo, participan en todo, y esos niños evolucionan mejor que aquellos cuya madre no está. Eso es la Fundación Arguía, y pueden acceder a internet y ver todo el material, los videos y el trabajo. Si no se conoce el estrés en los recién nacidos, si no sabemos que se estresan, no podemos hacer nada para ayudar. Bueno, la visita es a las 10. No, doña, vuelva que están pasando visitas, venga a las 2 de la tarde. Óigame, separamos el niño, la madre siente una sensación de pérdida de su bebé, y resulta que hay autores como Gorski argumentan que muchos problemas clínicos que se dan en los sistemas respiratorios y cardiocirculatorios en los niños en cuidado intensivo neonatal son el resultado de esos niños tratar de adaptarse al medio ambiente extrauterino, pero que es agresivo con relación a los procedimientos. Y esa es la referencia bibliográfica. Y mire cómo agredimos al niño. Factores de estrés: sonda orogástrica, procedimiento, perfusiones endovenosas, cuidado de enfermería, monitorización, procedimientos, cuidadores, cambio. Tenemos 3 turnos de enfermera, 3 turnos de médico, luz, ruido, intubación, todo lo que podamos hacer en contra de él. Horarios rígidos disminuyen el contacto materno y la posibilidad de que ese niño se desarrolle mejor. Fíjense que el programa Stable, la E del Stable es soporte emocional. Bueno, pero el niño da signos de que está estresado. ¿Cuáles son? Bueno, desviar la vista o girar la cabeza del estímulo, fruncir el ceño, apretar fuertemente los labios, signo de estrés, movimiento de torsión de brazos, piernas o troncas, son signos de estrés, extensión exagerada y mantenida de brazos y piernas, todo eso es signo de estrés, hiperextensión o arcamiento del tronco, desaturación periférica de oxígeno, eso lo vemos. Tenemos un monitor y vemos cuando hay procedimientos, una serie de cosas, la saturación baja. Variabilidad de la frecuencia cardíaca y respiratoria, cambios en la coloración y en ocasiones la salivación excesiva es un signo de estrés. ¿Y qué hace para autorregularse? Succión intensa para tratar de calmarse, aversión a fijar la mirada, moverse en forma permanente buscando contacto y no se lo damos, cubrir los ojos y oídos con sus manos y brazos. Yo tengo fotos de niños tapándose. Presentan hipo para llamar la atención también. Permanente movimiento de las manos hacia la boca. Y fíjense cómo afectan los niveles de ruido
en las unidades de cuidado intensivo. Alarma de rango de temperatura de 60 a 78 decibeles, pero golpear con los dedos la incubadora genera 70 a 95 decibeles. Cerrar la puerta de la incubadora genera 70 a 95 decibeles. El celular, por eso hay que poner en vibración, genera 120 decibeles. Mientras más alto su volumen, mayores decibeles genera. Cerrar la ventanilla de la incubadora, 80 a 110. Pero resulta que por encima de 55 decibeles es una agresión ambiental. Es un trauma sonoro. Y fíjense cuánto le damos con nuestras intervenciones. Bueno, si no sale el video, ok, este está al revés el video. Ustedes bajan decibel 10 en Android o en un iPad y resulta que le da un decibelómetro. Yo lo he puesto en la unidad cuando está entregando a los pacientes, cuando están hablando, etcétera, y ustedes ven todas esas vibraciones de comienzo. Ustedes lo bajan de su equipo y lo pueden poner en la unidad y pueden medir a qué decibel están. Ese trabajo donde el doctor Escafuller participó en el año 2013, se midió nivel de ruido con un decibelómetro calibrado, luminosidad, humedad ambiental y temperatura. Y ese fue el trabajo del doctor Hamilton López, doctor Escafuller, como tesis de posgrado del doctor. Algunos datos. Evolución, nivel de ruido. Miren todos los ruidos que se generaron en la unidad de cuidado intensivo, diferentes días, etcétera, diferentes situaciones. Todos sobrepasan los 50 a 55 decibeles permitidos, establecidos. Quiere decir que estamos agrediendo en forma importante. Y a horas diferentes se generan ruidos diferentes. Ese estudio colombiano registró también altos niveles por encima de los promedios permitidos. O sea que donde quiera somos agresivos con los recién nacidos. Entonces, ¿cuál es el efecto del ruido? La sordera sensoneural en los recién nacidos pretérmino puede estar relacionado con esos altos niveles, con esos altos decibeles, aunque no se ha podido establecer el nivel de ruido más perjudicial para ellos, porque por razones éticas no podemos exponer a un niño a niveles sumamente altos, porque no es permitido como investigación, ¿verdad? La Academia Americana de Pediatría dice que deberían seguirse las recomendaciones, sus recomendaciones, menos de 45 decibeles, un mínimo y un máximo de 65 a 70 de forma transitoria. Más o menos 55 el promedio. ¿Cuáles son las medidas? Entonces, disminución y control de la luz y el ruido en las unidades, no hablar junto a la incubadora, disminuir la intensidad de las alarmas, eso se gradúa, no colocar objetos sobre la incubadora y no utilizar radios. Y eso 24 horas dura prendido. No abrir innecesariamente las puertas de la incubadora y de hacerlo, cerrarla con delicadeza. Si usted va a hacer intervenciones en el niño, hágala junta. No, ahora hago tal cosa, en una hora hago la otra. Todo eso genera estrés. Cuidado de la postura es importante. Mantener apagados los celulares y dar prioridad a lo que se llama soporte emocional. Es increíble. Una temperatura de una unidad que debe estar entre 24 a 26, yo que llego a las 6:30 de la madrugada a mi hospital, todos los días la encuentro en 16 porque yo la mido. Y mi recomendación a las niñas es que el calor que se genera no se trata con aire acondicionado, sino con un nuevo medicamento que acaba de salir ahora que se llama estrógeno. Bueno, para el confort de los niños, ustedes conocen los niditos. En muchos hospitales, por ejemplo en Estados Unidos, pues tienen en las unidades y en algunas aquí, los niditos para simular la posición fetal que le da mejor confort, mayor confort. Algunos de esos niditos lo hemos usado aquí. Entonces, debemos ir, en base a eso, hacia un nuevo modelo que tenga seguridad, que el niño no se sienta agredido por el ambiente que lo rodea, cuidado con las luces, sonido, nivel de humedad, etcétera, manteniendo los equipos en buenas condiciones,
calibrados. No hay equipo que suene más que un compresor de un ventilador. Eso es desastroso para el niño y para el cuidador de salud. Y esos equipos deben ser manejados idealmente por personas con experiencia. Confort, evitar que los niños sientan dolor, evaluar la postura y respetando las preferencias del bebé. Cuidado con las posiciones extremas que producen fluctuaciones importantes del flujo sanguíneo cerebral y nos pueden llevar a hemorragia intracraneal. Esas posiciones, Trendelenburg, Fowler, los niños se manejan la mayoría en forma horizontal. Eso ha mejorado bastante en nuestro servicio. Adecuado desarrollo, el niño necesita crecer y aprender. Durante la estancia hospitalaria debe manipularse lo mínimo posible y debe tener momentos gratificantes. Y uno de los momentos más gratificantes es cuando tiene el contacto con sus familiares. Debe haber comunicación, dejar que el niño exprese sus necesidades y satisfacerla. Para esto es necesario un cuidado especial del niño. Insisto, soporte emocional también. El niño necesita descanso y sueño. Y las manipulaciones se deben adaptar y evitar interrumpir los periodos de sueño. Entonces ven el niño dormido y ponen hipoactivo. 2 puntos. Sepsis. El niño es lo que está durmiendo. Ya que esto organiza en el sistema nervioso central. Y si el niño, por alguna razón, muere, debemos tratar de que tenga una muerte digna. Cuando ya se ha hecho todo lo que está en nuestras manos y la muerte del bebé es inevitable, debemos hacer lo que se llama cuidado de confort. ¿Ok? Cuidado de confort. Y el manejo del duelo es la lección número 9 del libro de RCP, que todo pediatra debe leerla, porque nos enseña mucho y es una lección de vida. El niño depende de la madre en nutrición, protección y bienestar, sobre todo si ese niño es pretérmino. Aceptar que son niños delicados y más aún los prematuros. Buscar un ambiente adecuado, cuidados especiales y estimulantes y el riguroso control de las manipulaciones al mínimo posible. ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, disminución de la luz, sin variaciones de intensidad frecuentes. Esos niños pueden desarrollar retinopatía, alteraciones del sueño, apnea, bradicardia. Dar la mayor flexibilidad posible, cubrir las incubadoras. Ya hay muchas que vienen con un dispositivo que se cubre para evitar la exposición a la luz y establecer ambientaciones tanto diurnas como nocturnas para que no tengamos esas variaciones importantes en la luz. Disminución de ruido. Los ruidos de 120 decibeles disminuyen la oxigenación arterial y alteran el patrón respiratorio. Puede desarrollar pérdida de desarrollo auditivo cuando tiene un alto grado de estrés. Las paredes de la incubadora son aislantes de la voz humana. Si usamos incubadoras de doble pared. Muchas de nuestras incubadoras compran equipos sin mantenimiento, sin tapa, sin nada. Todas las voces que lleguen y todos los ruidos llegan al niño. Y acuérdense que la academia anda por 50 a 55 decibeles permitidos. Nuestros ingenieros serán excelentes, pero muchos no saben construcción hospitalaria y las medidas arquitectónicas son importantes. Lo ideal es uso de materiales absorbentes de ruido. Creo que en la unidad donde yo estoy se hizo un esfuerzo bastante bueno para tratar de usar equipos absorbentes de ruido. Cobertores como elemento de barrera, computadoras de impresión a que no aumente más el daño acústico, el compromiso del personal de no hablar fuerte, cosa difícil en este país, cerrar las puertas y ventanillas suavemente, bajar el nivel de las alarmas y apagar los radios. Las intervenciones deben agruparse para no estar haciendo cada 2 horas, cada 3 horas intervenciones diferentes si no son necesarios. La postura es importante, la posición supina determina inestabilidad de la vía aérea. Acuérdense que la vía aérea del niño, lo ideal es que esté en posición de olfateo, que no es ni hiperflexión ni hiperextensión para una adecuada alineación. Disponer de nidos, ya lo vimos, para recolar el útero materno, la posición fetal. La posición prona mejora la oxigenación y el empleo de cama de lechos blandos es lo ideal.
periodo de descanso y sueño, ya que la constante interrupción en el descanso-sueño aumenta la vulnerabilidad a la hipoxia. Los prematuros expuestos a sueño profundo y periodo prolongado de luz impiden al niño alcanzar un adecuado estado de sueño, y cuanto más gentil sea la manipulación, menos daño le producimos a ese bebé. Entonces lo ideal sería crear un hogar en la unidad de cuidado intensivo, dándole soporte emocional con los padres si es posible, una adecuada relación entre la familia y el personal, y utilizar la familia como agente terapéutico. Estar con los niños, no contra los niños. Ofrecer oportunidades para el adecuado desarrollo de recién nacidos en la unidad de cuidado intensivo y soporte familiar. Y la iniciativa de maternidad centrada en la familia es excelente ejemplo de mejoría de los niños y su condición. Debemos evitar que la terapia neonatal pueda separar dos mundos que hasta el momento del nacimiento fueron uno solo. Tenemos el niño allá, la madre aquí, que antes estaban juntos. Gracias, y esto es más o menos el mensaje que yo le quería llevar.